Buenas tardes con todos. Soy la doctora Silvia Uriarte, médico alergóloga del Hospital Cayetano Heredia. Pertenezco al servicio de inmunorreumatología y el día de hoy vamos a presentar una charla titulada como alergia a alimentos. La alergia a alimentos es un tema bastante amplio. Podríamos estar días hablando de alergia a alimentos, específicamente alergia, si quiero hablar de alergia a pescados, una charla, si quiero hablar de alergia a mariscos, si quiero alergia al huevo, si quiero alergia a la leche, alergia al maní, alergia a las frutas. ¿Okay? Existe, es un tema bastante amplio. He intentado, sobre todo, resumir la mayoría de datos más importantes de esa terminología y, sobre todo, poder ayudarlos a discriminar entre una alergia a alimentos y no. Porque muchas veces nos damos con la sorpresa de que los pacientes son referidos al especialista con malos diagnósticos de alergia alimentaria, porque muchas veces no son reacciones adversas a alimentos, más no necesariamente reacciones alérgicas. Entonces, comenzaré diciendo un poco sobre la diferenciación entre los diferentes tipos de reacciones a alimentos. ¿Por qué? Porque esto muchas veces conlleva a la mala etiqueta o el mal diagnóstico, conlleva a una desnutrición o una incorrecta alimentación, y sobre todo en niños, que les va a generar desnutrición alimentaria. Le vamos a encontrar muchas veces niños desnutridos por malas indicaciones ante posibles sospechas, alergias a alimentos. Entonces, primero, ubiquémonos un poco en un cuadro básico, muy básico, que les muestro aquí. Una reacción adversa a alimentos puede ser tóxica o no tóxica. Dentro de las reacciones tóxicas mencionaré que están las intoxicaciones, las toxinfecciones, que les mostraré, les definiré los conceptos para que los tengan presentes siempre. Las reacciones adversas a alimentos no tóxicas se vuelven a dividir en dos grandes grupos, en reacciones con mecanismo inmunológico y reacciones con mecanismo no inmunológico. Dentro de las reacciones de mecanismo no inmunológico encontramos a lo que llamamos como intolerancia. Y esta intolerancia puede ser por mecanismos metabólicos, farmacológicos indefinidos. Muchas veces podemos decir, comí coliflor, brócoli, tal alimento y me generó gases intestinales. Estamos hablando de una reacción, de un mecanismo no inmunológico, una intolerancia. Estamos hablando de tomé leche y tuve diarrea, tuve distensión abdominal, tomé leche y me dio vómitos, náuseas, pues posiblemente estemos ante una intolerancia a la lactosa, básicamente, a un carbohidrato que está presente en los lácteos. Entonces, pero si nos vamos directamente al mecanismo, que es a lo que vamos a intentar hablar más de esta charla, de una reacción adversa a alimentos no tóxica con un mecanismo inmunológico, es donde estamos ante el panorama de la alergia alimentaria. ¿Ok? Entonces, esta alergia alimentaria va a tener dos opciones según el mecanismo, ya sea una alergia mediada por IgE como una alergia no mediada por IgE. Lamentablemente, las alergias no mediadas por IgE competen un campo muy grande que en esta charla no la vamos a tratar, prefiero dejarla para otra charla específicamente. Entonces, en resumen, respecto a sus conceptos, debemos tener muy claro que una reacción adversa a alimentos es cualquier respuesta clínica anormal atribuida, ya sea ingestión, inhalación de los vapores de cocción de muchos alimentos, como sucede con la cocción de los mariscos, sobre todo, que las proteínas son muy volátiles, inhalación de proteínas de maní, que se ve mucho en países de Reino Unido, India, o contacto con alimentos, pues, cuando me preparé un ceviche de langostinos, me enronché o pasó tal síntoma, también, ¿ok? Entonces, la reacción adversa es cualquier respuesta anómala a los alimentos, ya sea la vía de ingreso en nosotros de cualquier tipo, ya sea ingestión, contacto, inhalación, y que puede ser considerada, como les he mencionado en la primera gráfica, tóxica, reacciones tóxicas o no tóxicas. Mientras que una reacción alérgica a un alimento obligatoriamente tiene que estar implicado un mecanismo inmunológico. Es una reacción que se da secundada por un mecanismo inmunológico. Entonces, esta tabla es muy importante diferenciarla. Respecto a las reacciones tóxicas, como mencioné, tenemos las intoxicaciones y toxinfecciones. ¿Son lo mismo? No son lo mismo. Las intoxicaciones son reacciones debidas a la acción directa de un alimento.
Muchas veces decimos que está descompuesto tal alimento, pues sí, nos genera una intoxicación, es acción directa de un alimento. Mientras que las toxinfecciones, estamos hablando de son alimentos que han sido, que han tenido una sobreexposición, ya sea bacteriana, viral o parasitaria, se le conoce como vectores, en este caso los alimentos actúan como vectores de microorganismos. Es decir, muchas veces decimos que el paciente tiene salmonela porque consumió mayonesa y en realidad es porque tiene el producto de huevo contiene a la bacteria o contiene la toxina. Entonces estamos hablando de toxinfecciones que tenemos que diferenciar. Entonces, respecto a las intoxicaciones alimentarias, existen intoxicaciones alimentarias que me gustaría enfatizar un par de ellas, ya que muchas veces se derivan los pacientes y no es más que una intoxicación alimentaria y que muchas veces los síntomas son similares a los de una reacción alérgica y estamos ante una intoxicación alimentaria más no alergia. Es decir, si el paciente vuelve a comer ese tipo de alimentos, posteriormente no necesariamente tiene por qué repetir ese tipo de reacción, ya que aquí va a depender mucho de las condiciones en las que se encuentra el alimento. En el caso de las que me gustaría enfatizar mucho es las reacciones que tenemos por pescados. Las reacciones que tenemos por pescados, muchas veces cuando el pescado está en proceso de descomposición, que más adelante ampliaré un poco más los detalles, el pescado es rico en una sustancia que se llama histidina. Esa histidina, cuando la ingerimos en nuestro organismo, se transforma en histamina, ya sea por las bacterias que conllevan en el proceso que está degradándose ese pescado, porque está en mal estado general. Entonces, lo que hacemos es directamente tomarnos una megadosis de histamina y que ingresa a nuestro organismo, y es ahí cuando vamos a desarrollar los síntomas pseudoalérgicos. Pero no es una reacción alérgica, sino estamos hablando de una intoxicación alimentaria a cargo de estas sustancias que viene contenida dentro del pescado en un proceso de descomposición. También tenemos otras intoxicaciones a cargo de origen microbiológico, que se da muy frecuente gracias a las aflatoxinas, que son más que toxinas de hongos que muchas veces contaminan determinados alimentos, sobre todo se ve en contaminación a frutos secos. ¿Okay? Entonces, también, por ejemplo, la neurotoxina del clocidio botulinum, puede contaminar conservas vegetales y cuando que están enlatadas y cuando ya las consumimos podemos generar sintomatología. Y vuelvo a repetir que muchas veces los síntomas de las intoxicaciones alimentarias mimetizan los síntomas de las reacciones alérgicas y es por eso que se confunden. Entonces, muchas veces el paciente vuelve a consumir un fruto seco que no está contaminado con las toxinas de estos hongos llamadas aflatoxinas, las tolerará perfectamente y no tendrá ninguna reacción adversa. También otros tipos por contaminación, como los insecticidas, las toxinfecciones, como les mencionaba el ejemplo de la salmonelosis, no es que el huevo genere daño, sino es que ese huevo está contaminado con una bacteria. También tenemos las reacciones no tóxico-inmunológicas, como les mencioné, sobre todo la intolerancia a la lactosa, es la que más conocemos y la que más vemos frecuentemente. Un alto porcentaje de nuestra población tiene intolerancia a la lactosa y se da por un déficit de una enzima conocida como lactasa y no significa que sea alérgico a la leche, sino es que es intolerante a la lactosa. Muchas veces también pacientes vemos que consumen alcohol, ingieren alcohol y la clásica clínica es que tienen rubefacción facial, el paciente lo describe como que se puso rojo, le picó la cara, y no es más que hay muchos personas que tienen déficit de un tipo de aldehído deshidrogenasa que va a generar la no degradación o el no proceso habitual que tiene el alcohol al ser ingerido por nuestro organismo. Muchas veces también hay pacientes que se aquejan, que consumen chocolate, vino, quesos y les genera migraña, es decir, dolor de cabeza, hipertensión, y no es porque sea alérgico al chocolate o alérgico al queso o al vino tinto, sino es que se dan por diferentes liberaciones de algunas sustancias que van a conllevar a una migraña, más no etiquetar al paciente de alergia al queso o al chocolate en este tipo de casos. Y a lo que vamos más a hablar en esta charla, estamos hablando de las reacciones que no son tóxicas a alimentos y que se dan por un mecanismo inmunológico. Entonces, dentro de este grupo podemos subdividir a las reacciones, ya sea un grupo de reacciones a alimentos mediadas por IgE, como las no mediadas por IgE, aunque también existe patologías en las cuales media tanto la IgE, son mediadas, como a la vez también tienen un mecanismo no mediado por IgE al simultáneo en ese tipo de reacciones a alimentos. Entonces, en el grupo de las reacciones
no tóxicas inmunológicas mediadas por IgE, encontramos el grupo conocido como la alergia a alimentos que conocemos, que es la que conocemos gráficamente, que yo ingiero el alimento y me generan roncha, yo ingiero el alimento y me genera broncoespasmo, yo ingiero el alimento y me genera rinitis, yo como el alimento y me genera angina palpebral, etcétera, 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 diferentes tipos de síntomas que en este caso son las alergias a alimentos que pueden llegar incluso a generar una anafilaxia, ¿okay? Sin dejar de mencionar que las reacciones las reacciones tóxicas, como las que he descrito en el caso de los pescados, que pueden generar por proceso de composición una sustancia histidina y luego generamos histamina, en el caso de la ingesta de las aflatoxinas en alimentos contaminados, pueden también llevar a un episodio de anafilaxia, siendo una anafilaxia no inmunológica, que también sí existen anafilaxias sin mecanismo inmunológico, como en este caso la toxicidad. Entonces también existen mediadas por IgE, como las gastroenteropatías eosinofílicas. Actualmente las últimas enfermedades descritas, la esofagitis eosinofílica, que ya tiene algunos años en el ambiente, en el rubro sanitario y que es poco conocida, y que cada vez vamos observando que tenemos más pacientes con esofagitis eosinofílica. Bueno, eso también sería hablarlo en otro tema. También existe gastroenteritis eosinofílicas. También existen las reacciones no mediadas por IgE, que son las que normalmente en nuestro país, en nuestra población, son las que solemos ver, sobre todo en los primeros años de vida en los infantes, sobre todo por leche o huevo, que pueden generar gastroenteropatías inducidas por proteínas alimentarias, ya sea proctocolitis, enterocolitis, enteropatía. Muchas veces llevamos al niño y nos dicen, doctora, el niño está haciendo heces con sangre, tiene cólicos abdominales, y no es más que posiblemente estemos ante una gastroenteropatía inducida por proteína alimentaria, y que por lo general, en el caso de los niños, suele ser por proteínas de leche o huevo. Y es lo que más vemos en nuestro medio, porque en nuestro medio, en Perú, escasamente tenemos casos de pacientes con verdaderas alergias alimentarias, a diferencia de lo que sucede en países de primer mundo desarrollados, donde tenemos mucha incidencia y prevalencia de alergias a alimentos. Lo ponemos gráficamente. Yo pongo siempre una gráfica, ejemplo, a mis pacientes, en una clase de 50 niños en un país europeo, Estados Unidos, Australia, pues estamos casi seguros que de 3 a 4% de los niños, es decir, 2, 3 niños van a tener alguna alergia alimentaria de 50 niños. Si yo me voy a un colegio de cualquier parte del país, en una clase de 50 niños no encuentro ninguna alergia a leche, a huevo en un niño de una edad de 5, 6, 7 años, ¿no? Cosa que son curiosidades que posiblemente tengamos algún gen o algún protector genético, las personas latinoamericanas, que no desarrollamos estas alergias a alimentos visibles, pero sí se observan en nuestro ámbito mucha alergia a langostinos, a crustáceos, a mariscos, que veremos más adelante cuál es el por qué tenemos alta prevalencia o índice de ese tipo de alergias, más no alergias a otro tipo de alimentos. Si podemos poner ejemplo, alergia al mango, alergia a la papaya, alergia a la piña. Existen alergias a todo tipo de alimentos, alergia a la soya, alergia a la lenteja, como veremos más adelante. Respecto a la patogenia y clínica, esta es una diapositiva que he copiado de una gran alergóloga, especialista a nivel mundial, una referente en alergia a alimentos, la doctora María Paloma Ibáñez. Es una gráfica muy bonita, y por lo cual aquí puedo mostrárselas a ustedes, en la cual podemos dividir la patogenia y la clínica en los pacientes que tienen alergias a alimentos. Como les mencioné, son mecanismos. Para que sea alergia tiene que haber un mecanismo inmunológico, sea mediado por IgE o no mediado por IgE. En el caso de no mediado por IgE, sobre todo, se ve mediado por una respuesta celular. En cambio, en los pacientes que tienen IgE, pacientes que las reacciones son IgE mediadas, volvemos a mencionar que los síntomas que vamos a visualizar van a ser urticaria, edema, rinitis, asma, anafilaxia, lo conocido como síndrome de alergia oral, también algunos síntomas gastrointestinales. En el caso de las esofagitis eosinofílicas se ve sensibilización IgE de alergia de alimentos, ¿no? Entonces también les mencioné que hay un tipo ahí que está en limbo entre si es mediado por IgE o no mediado por IgE. En realidad es mediado por ambos mecanismos,
y es lo que se ve dermatitis atópicas o desórdenes eosinofílicos gastrointestinales. ¿Qué pasa con la dermatitis atópica? Muchas veces me encuentro con niños que tienen dermatitis atópica. Hace poco, el claro caso clínico que tuve fue una paciente que su niño tiene una dermatitis atópica, a la cual erróneamente le comentaron a la madre que lo que le estaba generando esa dermatitis atópica en el niño era los derivados, los lácteos que la madre consumía y que se los transmitía por la lactancia materna. La dermatitis atópica no se genera por la leche, la dermatitis atópica se genera, es una inflamación crónica de la piel y que los niños ya nacen predispuestos genéticamente para desarrollarla y que está iniciando la marcha atópica, que es la dermatitis atópica, y que en dermatitis atópicas moderadas o severas, ¿ok? Moderadas o severas, los pacientes pueden verse exacerbados por la sensibilización a un alimento del cual vienen consumiendo. Es decir, un paciente que tiene dermatitis atópica moderada severa que no mejora, es posible que algún alimento de su dieta esté exacerbando estos brotes, más no el alimento le está generando la dermatitis atópica, está exacerbando. Niños con dermatitis atópica leve, que es controlada con corticoides tópicos, no hay necesidad de sospechar en alergias alimentarias, a menos que sean los datos muy fidedignos. Entonces, es en esos casos cuando podemos sospechar que algún alimento puede estar exacerbando, más no el alimento está generando la dermatitis atópica. Es decir, esta madre que yo les comento el caso, la madre venía meses sin tomar lácteos ni derivados lácteos porque le habían comentado su médico que la leche que le daba al bebé era la que le estaba generando la dermatitis atópica. No caigamos en esos errores diagnósticos. Vuelvo a insistir, la dermatitis atópica, el niño nace con predisposición genética, desde luego, y el ambiente va a generar o condicionar que lo desarrolle. Y ningún alimento es el causante de una dermatitis atópica, más puede exacerbarla, ¿no? Y otro tipo de patologías no mediadas por IgE, como mencionaba, las enterocolitis, protocolitis inducidas por proteínas, como lo solemos ver muchas veces en niños pequeños con el consumo de leche de vaca o huevo, y que tienen sobre todo sintomatología gastrointestinal. También se puede considerar la enfermedad celíaca, las dermatitis de contacto y otro tipo de patologías. En general, los alergenos alimentarios, muchas veces, como mencioné en el tema de la intolerancia a la lactosa, se vienen viendo pacientes que refieren, soy alérgico a la leche porque soy intolerante a la lactosa. Hay un gran error. Para empezar, la intolerancia no es una alergia y el paciente es intolerante más no alérgico. ¿Okay? Entonces, ¿a qué voy? Voy a que lo alergénico en un alimento, lo alergénico en general, un alergeno, para que se considere ser alergeno, tiene que ser una proteína, es decir, los carbohidratos, los lípidos, las grasas no generan alergia. Lo que genera alergia son las proteínas alergénicas, valga la redundancia, que forman parte de una fuente alergénica. Proteína, no carbohidratos, es decir, no azúcares, no lactosa, no fructosa, no generan alergia, no lípidos, no las grasas, no generan alergia. Las proteínas son las únicas las proteínas son las que tienen capacidad alergénica. Entonces, existen muchas miles de proteínas alergénicas. Todos los alergenos alimentarios de plantas y animales pertenecen en realidad a pocas familias. No todas las mismas proteínas presentan la misma posibilidad de ser alergénicas. Es decir, voy a poner el ejemplo de las proteínas del maní. El maní tiene más de 13 proteínas descritas, más de 13 proteínas, y algunas proteínas son estructurales, es decir, forman parte de su estructura y no necesariamente son alergénicas o no. Hay proteínas que son proteínas de defensa, que por lo general esas proteínas sí suelen ser alergénicas, ¿ok? Entonces, de las 13 proteínas que puede tener el maní, 3, 4, 5 son alergénicas. El resto de proteínas no son alergénicas. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Luego, los alergenos pueden sufrir a lo largo de su proceso de cocción, de cocina o procesos de industrialización, si lo queremos llamar, si el pescado, el atún va a ingresar a una lata o el espárrago va a ingresar a un frasco de vidrio, van a haber muchos procesos físico-químicos a lo largo antes de que lleguen a nuestro organismo. Ya sea, por ejemplo, en el caso de a la hora de cocinarse, el alimento va a ser expuesto al calor
las proteínas tienen características de ser termolábiles o termoestables. ¿Qué significa esto? Termolábil significa que con el proceso de cocción, esa proteína alergénicamente queda anulada, entre comillas. Y termoestable quiere decir que a pesar que se cocina, la proteína se mantiene estable tal y cual, con la capacidad, con la capacidad de ser alergénico, ya sea el alimento cocinado o en fresco. O sea, hay muchos factores que pueden diferenciar. Vamos a suponer un ejemplo. En el caso de el huevo. Un huevo cocinado, o sea, hervido, tiene posibilidad de algún tipo de proteínas alergénica que pierda la potencia alergénica, más otro tipo de proteínas no, que puede contener el huevo, ¿no? Entonces también a la hora de digerir, el pH ácido del estómago puede alterar la conformación proteica de este alergeno, las proteasas, surfactantes, ¿ok? Es decir, la capacidad para resistir a todos esos estímulos será fundamental para un alergeno alimentario, es decir, porque será más o menos potente. Muchas veces en algunos países oímos pacientes que toleran, por ejemplo, toleran la manzana cocinada o hervida, más no cruda. ¿Por qué? Porque algunas proteínas al cual el paciente sea alérgico, para empezar, porque no necesariamente el paciente tiene que ser alérgico a todas las proteínas que generan alergia en un alimento. No, pueden ser a algunos, pueden ser a todos, y dependerá a qué alergeno el paciente está sensibilizado o le tiene alergia, para conocer o saber el pronóstico o saber la evolución de su sintomatología. Existen proteínas que se conocen, como le mencioné, de estructurales, que son las profilinas, que se encuentran sobre todo en frutas y verduras, que a la hora de ingerirlos suelen dar solo síntomas orales, es decir, picor de labios, picor faríngeo, angidema de labios, más nada más. Pero si el paciente está sensibilizado a la proteína, que son, por ejemplo, proteínas LTP, bicilinas, taumatinas, que son proteínas de defensa, sobre todo de las frutas y verduras, es posible que las reacciones sean sistémicas, sean severas y que puedan llevar a tener una anafilaxia. ¿Okay? Entonces, es muy diferente qué tipo de proteína el paciente es alérgico de la parte de la fuente alergénica. Entonces, es por eso conocer que cambios físicos, químicos, bioquímicos en las proteínas alergénicas son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, aquí también hay proteínas que son resistentes al calor, como les he mencionado, son esas proteínas de pequeño tamaño. También hay proteínas que son resistentes a las proteasas que acabamos de mencionar. Quiere decir que le brinda al alergeno mayor poder alergénico. Y otro tipo de cambios físicos químicos. Entonces, las alergias alimentarias en general comprenden una respuesta inmune adversa a las proteínas alimentarias. Vuelvo a insistir, no existe alergia a los carbohidratos, existe alergia a las proteínas alimentarias. Depende de los países en el mundo, tenemos diferentes tipos de prevalencias o no. En el caso de Estados Unidos, se han descrito que hasta un 6% de niños tienen alergia alimentaria, en el caso de adultos, hasta casi un 4%. Lamentablemente no tenemos en Perú un dato de prevalencia de alergia alimentaria, más que recientemente no he podido poner la referencia, a ver si puedo en un momento pasárselas, pero hace poco se realizó un estudio en el Hospital del Niño por el doctor César Galván, en el cual, mediante una encuesta a los padres de familia que llegaron a este centro, a ese establecimiento de salud, se demostró que muchas veces los padres de familia vienen sugeridos por un personal sanitario que les comenta que el niño tiene alergia a los cítricos, alergia a la leche, por lo tanto ese niño se le prohíbe esa ingesta de alimentos, se pierde los beneficios que podría tenerlos si los ingiriese, generándole posiblemente un déficit nutricional, sobre todo en las frutas, que tenemos muchas vitaminas C y otro tipo de vitaminas, y se observó que vamos a suponer que de los pacientes, de 200, 300 pacientes, me parece, fueron encuestados, tan solo se corroboró menos del 1% que verdaderamente tenían una alergia alimentaria, y no era para nada alergia a cítricos. Muchas veces se les dice a los padres, no consuma cítricos porque tiene asma, no consuma cítricos porque le dio urticaria, no consuma pescado porque tiene roncha, no consuma marisco porque... Cuando el diagnóstico no ha sido adecuadamente realizado y se pierden los beneficios nutricionales de ingerir ese tipo de alimentos. Así que yo les invoco a no retirar alimentos en general si no tenemos una confirmación de una alergia alimentaria. Entonces, muchas veces también se ven casos de anafilaxia inducida por alimentos.
y siendo la causa más común de anafilaxia en urgencias en gente joven. También tenemos anafilaxia inducida por ejercicio y alimentos. ¿Qué consiste esto? Consiste en que sencillamente que si el paciente ingiere una manzana o trigo a la vez hace ejercicio, existe la posibilidad por un tipo de unos mecanismos que se dan a nivel gastrointestinal de poder tener anafilaxia cuando previamente y posteriormente el paciente puede tolerar perfectamente la manzana si no la come en un horario de ejercicio, si no la come, por ejemplo, si el paciente no tiene un resfrío en ese momento, si no la toma de forma conjunta con AINES. Y a la vez también el paciente puede realizar ejercicio sin ningún tipo de problema, tolerándolo bien. Simplemente se dan anafilaxias por ejercicio y alimentos cuando se ve, se ven de forma conjunta el ejercicio físico, la ingesta de determinados alimentos y algún otro cofactor. Son anafilaxias por cofactores. La alergia al alimento puede dar diferente tipo de sintomatología, ya sea cutánea, respiratoria o gastrointestinal. Vuelvo a mencionar que existen mecanismos IgE mediados como no IgE mediados. Cualquier alimento puede generar una reacción alérgica. Hace poco he tenido una paciente con alergia a aloe vera, comúnmente conocemos como sábila. Nuestra población ingiere muchas veces las pastillas o la sábila en fresco. He tenido ya una paciente aquí en el hospital que con la ingesta de sábila genera una anafilaxia, es decir, cualquier tipo de alimento puede generar una anafilaxia, cualquier tipo de alimento. Aunque se conocen que los grupos predominantes de reacciones que se han relacionado con reacciones alérgicas suelen ser leche de vaca, huevo, maní, trigo, soya, frutos secos, pescados y mariscos. Entonces, el diagnóstico de una alergia alimentaria está basado básicamente en la historia clínica, que debe ser una historia muy cuidadosa, que puede verse respaldada con estudios complementarios, como veremos más adelante, que son pruebas cutáneas o IgE específica, y en algunos casos, si estamos hablando en el caso de ese tipo de las pruebas de IgE específica y pruebas cutáneas se dan cuando la sospecha del cuadro sea un mecanismo mediado por IgE, a diferencia que en los cuadros de mecanismos no mediados por IgE, como son las dermatitis atópicas, por lo general lo que se suele hacer son dietas de eliminación y posteriormente se reintroduce el alimento para valorar la tolerancia o no. Y en el caso de las no mediadas por IgE, la prueba gold estándar son las provocaciones orales controladas a alimentos sospechosos. Muchos alimentos alimentarios ya a día de hoy han sido caracterizados a nivel molecular. El manejo actual de una alergia alimentaria se da en la educación al paciente, es decir, insistir mucho en el paciente y educarlo en que no debe ingerir el alimento en cuestión y en algunos casos alimentos que tengan reactividad cruzada con ese alimento. Entonces, es muy importante en la alergia alimentaria los factores genéticos, la edad del paciente, los hábitos dietéticos y el lugar donde habita. ¿Por qué? Aquí les voy a poner un ejemplo gráfico, no les he podido traer la referencia, pero es un estudio inglés-israelí en el cual se ve que niños israelitas con la genética que conlleva de toda su herencia genética israelí, viviendo en Reino Unido, tienen mayor prevalencia de alergia a maní que niños israelitas viviendo en Israel. ¿Por qué se da esto? La carga genética es la misma, pero muchas veces las condiciones geográficas o el ámbito dietético, el lugar donde se vive, influye muchísimo. Esto quiere decir que muchas veces que en Reino Unido existe mayor consumo de maní que en el propio Israel. Siendo los niños mismos, son estudios de cohortes con similar carga genética. Entonces, esto es muy importante en la alergia a alimentos. Por eso que les hice también el ejemplo que aquí en Perú no contamos con tanta prevalencia de alergia alimentaria y desgraciadamente no contamos con una prevalencia específica que podamos decir, en el Perú tenemos una prevalencia de alimentos de tanto porcentaje en niños y en adultos. No contamos con ello. Pero lo que se viene viendo en las consultas de los alergólogos, y siempre conversamos de ello, es que en Perú no tenemos tantos casos de alergia alimentaria. A día de hoy tenemos la presencia de muchas personas de otros países, sobre todo venezolanos a día de hoy, y que se vienen viendo que sí, pacientes que provienen de Venezuela sí que tienen alergias alimentarias en mayor prevalencia que la población peruana.
¿no? Y también otro ejemplo, en Chile también se ve mucho alergias no mediadas por IgE. Esos son datos que nos han transmitido otros colegas alergólogos. Entonces, respecto a la alergia a alimentos, es muy importante, vuelvo a insistir, la historia clínica. El diagnóstico clínico no se va a dar por una prueba de laboratorio, análisis de sangre o prueba que hagamos un prick test. Lo más importante es una historia clínica. ¿Por qué? Porque las pruebas cutáneas tendremos que valorar si son relevantes o no. Muchos médicos hemos podido ver que vienen pacientes con su famoso realización del panel de alérgenos y sale positivo fresa, sale positivo la naranja o sale positivo el maíz o el arroz o el plátano y vemos que el paciente tolera perfectamente la fresa, tolera perfectamente el arroz, tolera perfectamente el plátano, por lo cual no tendríamos motivo por el cual prohibirle al paciente ese tipo de alimentos, porque no tiene clínica, no tiene sintomatología clínica. Es decir, una historia clínica es lo más importante para un adecuado diagnóstico de alergia alimentaria. Cualquier exploración complementaria, como les he mencionado, carece de valor si solamente se valora de forma aislada. Es decir, esas pruebas que se hacen de panel de alérgenos, si el paciente tolera perfectamente el alimento, ¿qué alergia a alimento tiene ese paciente? Ninguna. Si tolera perfectamente, el paciente debe continuar consumiendo ese alimento en el cual le salió esa prueba positiva. No existe siempre y cuando no tenga una relevancia clínica en ese momento. Entonces, también es muy importante el tema de la hora, el tiempo de la reacción. Es decir, la relación causa-efecto inmediata, menor de 1 a 2 horas, es sugestiva de alergia a alimentos. Y más tardía se suelen dar sobre todo sintomatología digestiva. Es decir, en el caso de los niños con gastroenteropatías por proteínas a proteínas de leche, huevo, el síntoma por lo general no se suele dar al minuto, a los 10 minutos. Suelen pasar horas para que el niño empiece a tener síntomas gastrointestinales, a diferencia de que una reacción mediada por IgE suele ser en minutos u horas, mucho más rápido, ¿no? Entonces, también hay que hacer mucho hincapié, pacientes que suelen tener urticaria, una urticaria aguda de 5 o 6 días de evolución, y muchas veces estos pobres pacientes, lo digo pobres porque hay pacientes que directamente bajan de peso en 2 o 3 días, se les incluye en unas dietas famosas hipoalergénicas sin ningún motivo ni razón de ser, ni ninguna base científica. Es decir, le dicen, no, el paciente comió el día sábado, fue al restaurante donde comió sushis, maquis con langostinos, y el paciente llega el siguiente sábado, es decir, una semana, y continúa con las ronchas. Es posible, y el paciente desde el sábado a sábado no volvió a comer ningún tipo de mariscos ni pescado, le restringieron lácteos, huevos y 1000 cosas que suelen restringir a famosas dietas hipoalergénicas, y el paciente en realidad en absoluto no tiene reacción alérgica necesariamente a ese langostino que ingirió en esa comida. O sea, un alimento no justifica una sintomatología 7 días después síntomas mantenidos a diario durante 7 días. Una reacción alimentaria no justifica ese tipo de síntomas. O sea, deberíamos replantearnos y posiblemente actualizar nuestros conocimientos en un manejo adecuado de urticaria, que no es más que posiblemente una urticaria aguda y posiblemente de etiología viral. Luego es muy importante los datos que se puedan recobrar, cuántas veces ha pasado este episodio respecto ya sea a los síntomas, al alimento, al paciente, a los cuántos minutos apareció, con qué frecuencia ha pasado, el tiempo transcurrido desde la última vez que ingirió ese alimento y tiene una reacción, si ha tolerado previamente el alimento o posteriormente, si existen en ese momento cofactores, es decir, si el paciente tiene una infección, si tiene fiebre, si tiene dermatitis atópica en ese momento. Se deben explorar y resolver muchas dudas a la hora del interrogatorio con el paciente. Entonces, para diagnosticar una alergia a alimentos es importantísimo identificar y relacionar la clínica con los alimentos. Es decir, lo que tenemos a día con cara a cara con nuestros pacientes. La historia clínica, importantísima, y la exploración. Luego, debemos identificar la sensibilización mediada, ya sea por IgE, en este caso por IgE a los alimentos, que se va o como respuesta celular, linfocitaria sobre todo. Aquí lo tenemos que dividir en dos lados. Las reacciones sospechadas que sean mediadas por IgE,
lo indicado es realizar pruebas cutáneas o prick test o IgE sérica específica a alimentos, no IgE total. La cuantificación de IgE total no me va a pronosticar ni me va a decir si el paciente tiene o no tiene alergia alimentaria, si tiene una alergia alimentaria leve, moderada o severa, si el pronóstico o la evolución de esa alergia alimentaria va a ser tal o cual. La IgE total no sirve de nada en este caso. Lo que va a servir es una IgE sérica específica. Si estoy sospechando de una alergia al durazno, tendré que pedir una IgE sérica al durazno o hacer una prueba cutánea al durazno, ya sea como prick test o como prick con el alimento en fresco que mencionaré más adelante. Entonces, si estamos ante episodios de pacientes que tienen enteropatías o sospechas de que algún alimento exacerba o empeora su dermatitis atópica, lo correcto e indicado es realizar unos parches, una prueba de parche, es decir, suelen colocar en la espalda el alimento, el extracto alergénico o el alimento en fresco en parche, y luego ya se valora la respuesta a esto. Pero las pruebas de parche no necesariamente van a ayudar a la parte de IgE inmediata, a menos que se coloque el parche y se vea la respuesta en minutos. ¿Por qué? Porque la IgE específica, la detección de las pruebas de prick test o la sensibilidad ecutánea se ve en minutos. Luego lo tercero es demostrar que esta sensibilización sea relevante, es decir, que no sea una sensibilización subclínica, como el ejemplo que les he mencionado previamente, que salga una prueba en sangre positiva a plátano y el paciente se come 10 plátanos al día y no le pasa nada, no tengo por qué prohibir el plátano, el paciente puede y debe seguir consumiendo el plátano, no hay necesidad de prohibirle. Entonces, si yo tengo una prueba cutánea, una IgE específica o una sospecha de un alimento y todo ello, la prueba gold estándar de alergia alimentaria es la provocación oral controlada, que consiste en administrar el alimento en dosis progresivamente crecientes, en intervalos de 30 minutos, 20 minutos, y luego tener al paciente en observación por lo menos unas 2 horas o de acuerdo al riesgo del paciente. ¿Okay? Entonces, el gold estándar de una alergia a alimentos, si tenemos pruebas cutáneas negativas o IgE sérica y tengo dudas porque el paciente me comenta y se ve muchas veces que el paciente comenta que tuvo una reacción a la soya y las pruebas son negativas, dependerá también del tipo de extracto alergénico que se utiliza para hacer la prueba del prick test, las calidades no son similares, no existe estandarización de extractos alergénicos para alimentos a día de hoy todavía, suelen no tener tanta potencia en los procesos alergénicos, es decir, podemos perder muchos pacientes con una prueba cutánea negativa, por lo cual se hace una prueba de prick, es decir, con el alimento en fresco. Y si a pesar de eso las pruebas siguen siendo negativas, lo que debemos hacer es hacer una provocación, administrar el alimento, como les he mencionado, y valorar si el paciente tolera o no tolera el alimento. Entonces, las pruebas, el prick test, ya hemos mencionado en otras charlas en qué consiste en colocar unas gotas de diferentes tipos de extractos alergénicos en la cara volar del antebrazo, se pincha con una lanceta 1 a 1, la prueba no dura ni saca sangre y en 15-20 minutos estamos viendo los resultados ahí mismo con el paciente. ¿Okay? Y cuando la prueba, el prick con extracto alergénico es negativo, vuelvo a insistir, lo indicado es hacer una prueba de prick, es decir, con el alimento en fresco. Si es una manzana, cojo un trozo de manzana y lo coloco en la piel del paciente con la técnica de pinchando la piel del paciente. Si es muchas veces tengo pacientes que vienen con el fruto seco en sí, o con chocolates en sí, o con, hace poco tuve un paciente con un chistris que tuvo una reacción anafiláctica por consumir chistris. Perdón. Para eso tienen esa utilidad. Entonces, muchas veces con esta prueba de prick test de alimentos, vamos a tener un diagnóstico precoz al alimento positivo y nos va a brindar un adecuado diagnóstico, por lo tanto vamos a hacer una dieta correcta, no le vamos a prohibir al paciente todo tipo de alimentos, sino el alimento al cual hemos diagnosticado, hemos casado, hemos declarado que verdaderamente el paciente es alérgico. Y muchas veces los diagnósticos negativos evitan también dietas innecesarias. Vuelvo a insistir, no expongamos a nuestros pacientes a dietas innecesarias que pueden llevar a los pacientes a tener déficits nutricionales, ya que no ingieren los requerimientos nutricionales muchas veces básicos. La IgE específica también puede ser realizada, siempre y cuando sean IgE específica más no IgE total. ¿Okay? Muchas veces hay discrepancias entre la historia clínica y el prick, y la IgE específica nos ayuda a
dilucidar este diagnóstico, a día de hoy tenemos IgE específica a alergenos recombinantes, como les puse el ejemplo del maní. Tenemos el alergeno, la LTP del maní, la profilina del maní, otro tipo de alergenos que podemos testar y valorar qué tipo de pronóstico puede tener ese paciente, conociendo el alergeno recombinante al cual el paciente está sensibilizado o tiene la verdadera alergia. La provocación oral controlada, como les mencionaba, sirve para confirmar la sospecha de esta alergia alimentaria. Tenemos 3 tipos diferentes de provocaciones orales, que son provocaciones orales abiertas, provocación a simple ciego con placebo o doble ciego con placebo. ¿Por qué? Porque muchas veces la sugestión del paciente puede generar sintomatología en nuestros pacientes. Entonces, tuve la suerte de formarme, de reforzar mis conocimientos de alergia alimentaria en el Hospital Niño Jesús en Madrid, con la doctora María Paloma Ibáñez, y su equipo de trabajo realiza sus estudios sobre todo doble ciego, simple ciego y sobre todo en doble ciego frente a placebo. ¿Y en qué consiste? Bueno, consiste básicamente, vamos a suponer, yo quiero hacer una provocación con lentejas y ambos alimentos a provocar son similares a la vista, solo que uno directamente no tendrá lentejas y el otro es enmascarado sin lentejas y el otro verdaderamente sí tiene lentejas. Y los pacientes aleatoriamente van a recibir el alimento y posteriormente se verá la evolución durante la provocación si el paciente tiene o no tiene reacción y se comprueban, se diagnostica o no la alergia alimentaria. Entonces, un diagnóstico correcto de alergia alimentaria nos llevará a indicar una dieta de exclusión adecuada, ¿ok? Así evitaremos riesgos y evitaremos malnutrición en nuestros pacientes, porque las famosas dietas hipoalergénicas no son más que dietas restrictivas, por lo general prescritas innecesariamente. Entonces voy a intentar darles datos a grosso modo de cada tipo de alergia, de las más frecuentes. La alergia a leche de vaca es una alergia que se da por proteínas de la leche de vaca, que son introducidas en la dieta del lactante. Es la alergia alimentaria más común en niños menores. Contiene la leche de vaca contiene más de 20 proteínas, y que algunas pueden ser alergénicas. En el caso de las caseínas, la lactoglobulina, la lactoalbúmina, la BCA, son alergénicas, más no, la lactoferrina no es alergénica y está presente, es una proteína de la leche, la transferrina es una proteína de la leche y no es alergénica, por eso hacer hincapié que no todas las proteínas de una fuente alergénica son alergénicas, solo lo serán algunas. Entonces, pasados los 5 años de edad, la alergia a proteína de leche tiene una baja probabilidad de recuperación espontánea, es decir, la alergia a leche de vaca es una alergia al igual que la del huevo, pero sobre todo más la de leche de vaca. Existe la posibilidad que el propio niño, su sistema inmunológico, madure y tolere espontáneamente la leche sin hacer ninguna medida terapéutica. Es decir, de 0 a 5 años, el niño a los 2, 3 años tiene una posibilidad de un 50, 60% tolerarlo. A la edad de 3 y 4 años aproximadamente un 80%, pero sí, pasados los 5 años, la posibilidad de que cese esta alergia a la leche, es decir, desaparezca la alergia a la leche, es cada vez menos probable. Es decir, la probabilidad va disminuyendo conforme va incrementando la edad. Es por eso que cuando los niños ya tienen 7, 8 años con alergia a la leche de vaca, se plantea un tratamiento de este tipo de alergia que se conoce como desensibilización, que consiste en una tolerancia inmunológica temporal mientras que el niño tome la leche o el alimento al cual ha sido desensibilizado. Como mencionaba, la historia natural de la alergia a la leche en la primera infancia es la tolerancia en un porcentaje de niños que oscila entre hasta un 80% de niños curan su alergia a la leche de vaca espontáneamente, es decir, sin hacerles ningún tipo de intervención terapéutica ni nada. Respecto a las proteínas de leche de vaca, la proteína conocida como caseína, lamentablemente es la proteína que asocia peor pronóstico a tolerar esta alergia a leche de vaca, como también se ha relacionado que está sensibilizado a la caseína, está asociado a reacciones alérgicas
severas o de mayor intensidad. Respecto a la alergia a huevo, es uno de los alimentos más importantes de la dieta, tiene un alto contenido proteico, también tiene vitaminas, ácidos grasos, se describe un alto consumo de la edad infantil. El debut se suele dar en el primer año de vida, a los 10-12 meses, cuando se introduce el huevo. La carga atópica familiar es muy importante. En algunos países es la primera causa de alergia alimentaria en niños en general. La prevalencia es hasta casi de un 3% en los primeros 2 años de vida. Vuelvo a insistir que esto es en poblaciones, sobre todo de países industrializados, no en nuestra población peruana porque no tenemos datos. La yema es considerada menos alergénica que la clara, es decir, si la escalera alergénica, si que lo quiero llamar así respecto al huevo, lo más tolerado es la yema cocida. Luego sigue la yema poco hecha, es decir, sobre todo un huevo frito, en tortillas, huevo a la copa. Luego sigue la yema cocida y lo más alergénico es la yema no cocida. Muchas veces los niños rompen el huevo y simplemente alérgicos a huevo, con tocar la clara del huevo les genera reacciones alérgicas. También la clara del huevo, el huevo tiene más de 24 proteínas, siendo las proteínas más comunes alergénicas ovomucoide, ovoalbúmina y lisosima son las proteínas alergénicas, o mucoide y ovoalbúmina son las proteínas que solemos testar por lo general en sangre en IgE específica. La proteína ovomucoide es la que también, al igual que la caseína en la leche, es la que nos va a asociar el peor pronóstico en niños alérgicos a huevo. De menor su tolerancia va a ser casi nula posiblemente y la severidad de las reacciones, ¿no? Aproximadamente 2/3 de los niños alérgicos a huevo desarrollan tolerancia a los primeros 5 años de vida. Los niños con alergia, como mencionaba, alergia a huevo tienen concentraciones significativamente, es decir, niños con alergia a huevo mantenida, persistida a los 10, 15 años, ellos están asociados a valores elevados de IgE específica a ovomucoide, proteína del huevo. Esto, como les expliqué también para la leche, para el huevo también pasa lo mismo, que a los 2, 3 años el 80% de niños han resuelto su alergia a huevo espontáneamente, sin ninguna medida terapéutica. A la edad de mayor de 5 años se han descrito en algunas series que hasta el 3% de niños continúan siendo alérgicos al huevo. El tratamiento para alergia al huevo inicialmente es una dieta de exclusión estricta, incluye galletas con trazas de huevo, estricta, pero que pasada una determinada edad, 7, 8, 9 años, y el niño es alérgico al huevo y se ha valorado el caso, se puede plantear realizar una desensibilización, que es el tratamiento a día de hoy de alergia a huevo. Respecto a la vacunación, muchas veces es alérgico al huevo, no se puede vacunar. Mentira, sí se pueden vacunar los alérgicos a huevo para que reciban la vacuna triple vírica, pero debe ser siempre realizada en centros o establecimientos de salud que tengan, que estén preparados o capacitados para poder controlar y tratar una posible reacción alérgica de tipo anafilaxia, ¿ok? Pero sí, la vacuna antigripal está contraindicada siempre y cuando el paciente alérgico a huevo haya tenido una anafilaxia tras la ingesta a huevo. Si las reacciones son leves, sí puede recibir la vacuna antigripal, pero vuelvo a insistir, en un ambiente hospitalario adecuado. Además, de lote en lote, las vacunas antigripales, sobre todo las vacunas en general, varían la concentración o presencia de determinados tipos de proteína. Por ejemplo, se ha considerado que si tiene 1.2 microgramos de proteína de huevo menor, sí es posible que se pueda administrar una vacuna antigripal. ¿Okay? Que quede muy claro, alérgicos a huevo sí se pueden vacunar. Si el paciente ha tenido una reacción anafiláctica a huevo, es la única contraindicación para que reciba la vacuna antigripal. La triple vírica sí la puede recibir siempre y cuando se coloque en un establecimiento de salud que tenga la capacidad de identificar, controlar y tratar una reacción alérgica. Luego también los alimentos de aves, existe también reactividad cruzada entre las proteínas de huevos de diferentes aves. Hay alergia también a huevos de oca, hay patos con tolerancia a huevos de gallina o viceversa. Ok, vamos a pasar un poquito porque estamos contra el tiempo, y lo que me gustaría más explicar es lo que vemos en nuestra realidad, que suelen ser reacciones a pescados y mariscos. Las reacciones a pescados, vuelvo a insistir, reacciones adversas, pueden ser por mecanismo IgE mediado, por mecanismo inmunológico no IgE mediado, la intoxicación, como mencioné, el tema de la escombroidosis, que muchas veces la confundimos con una reacción alérgica, o reacciones toxinfecciones, que en este caso puede el pescado ser parasitado por anisakis y generar síntomas a cargo del anisakis, más no por el pescado.
Entonces, las reacciones adversas pueden ser enterocolitis, enteropatía por proteínas, muchas veces enterocolitis que se dan por vómitos tras ingesta de pescados, enteropatías por proteínas, dermatitis de contactos, la anisoquesis gastroalérgica, que no es más que la alergia al ingerir el pescado. Suele estar, hace poco se hizo un estudio en que se observó que el 30-40% de pescados del Pacífico están parasitados por anisakis. Anisakis es un parásito, valga la redundancia, que infesta al pescado y a la hora, y sobre todo cuando el pescado está fresco, lo ingerimos y el parásito ingresa a nuestro organismo y es cuando, secundario de ese ingreso, es cuando desarrollamos la reacción alérgica. No significa que tengamos nosotros el parásito en el intestino. Se puede dar el caso posterior y sí, pero la reacción alérgica se da por el ingreso de este parásito. En países europeos existe una normativa, una ley en la cual refiere que el parásito, el pescado, para ser comercializado o administrado en un restaurante, debe ser congelado 2 días previos y bien cocinado posteriormente. Entonces, esas son reacciones adversas no alérgicas al pescado que se puedan dar, excepto no alérgicas al pescado. En el caso de la anisakiasis, se da por alergia al anisakis, más no por alergia al pescado. Las reacciones tóxicas, que como he mencionado, la más común, que se da por toxinas que tienen los pescados, por agentes tóxicos, o sustancias que tiene el pescado y que se degradan por los microbios, que es lo que se da con la histadina, que se transforma en histamina, y lo que comúnmente conocemos como la escombroidosis, que se da por ingerir pescados con alto contenido de histamina. Se suelen dar a los pescados que suelen tener, son ricos en histamina, son atún, bonito, palometa, caballa, y son sobre todo pescados azules que al estar en proceso de descomposición mal estado, se va a generar, como menciono aquí, grandes cantidades de histidina que al descarboxilarse por una acción bacteriana, por malas condiciones de refrigeración, produce histamina y sustancias similares, generando una reacción anafilactoide por una liberación masiva de histamina porque la estamos ingiriendo en grandes cantidades. Entonces pueden dar síntomas de eritema, urticaria, angioedema, puede dar rinitis, pueden también dar dolor abdominal, diarrea, y muchas veces se confunde esta reacción. A posteriori, el paciente, mientras consuma un alimento en adecuadas condiciones de salubridad, no tendrá ninguna reacción alérgica. Ese tipo de reacción dura horas, rara vez pone en peligro la vida del paciente. El tratamiento son medidas de soporte y antihistamínico, nada más, y como menciono, enmascara reacciones alérgicas mediadas por IgE al pescado, ¿no? También existen otro tipo de reacciones que son la cigotoxina, que sobre todo es una neurotoxina, y se encuentra en determinados pescados, simplemente mencionarlo. Otro tipo de neurotoxina también, la tetrodotoxina, que también la tiene sobre todo el pez globo, se ha visto en algunos países y puede generar síntomas neurológicos. Respecto a la alergia a pescados, no contamos con datos. Estos datos que les estoy mostrando, sobre todo, como tuve la suerte de formarme en España, son datos que cuento de la epidemiología española, y cada país, de acuerdo a la frecuencia de qué pescado consumirá, tendrá su prevalencia o no de alergia a pescados. En el caso de alergia a pescados, en el caso de España, los pescados más frecuentes a realizar o generar alergias son gallo, merluza, sardina y lenguado, siendo a lo contrario, los pescados que menos alergia dan, eso sí, en general, a nivel mundial, son el cazón, el atún, sobre todo los tiburones, y el emperador. Son los pescados que menos reacciones alérgicas dan. En general, el pescado enlatado, es decir, el atún en lata, también tiene la capacidad de desarrollar menos reacciones alérgicas. Luego, el tema que nos subyace más en nuestro país son la alergia a mariscos. ¿Por qué? Los que han podido ir o los que no, brevemente voy a hacer una descripción. El Perú, la costa peruana, tiene unas condiciones climatológicas adecuadas para la perseverancia, reproducción de los ácaros de polvo. Los ácaros de polvo son unos bichitos que nos aquejan mucho porque nos generan mucha rinitis alérgica, asma alérgica, y nos convivimos con ellos de forma diaria porque habitan nuestros colchones, nuestras almohadas, habitan nuestros cojines, nuestros peluches, nuestras alfombras, todo, y tenemos tan alta exposición a los ácaros de polvo, por lo cual nos sensibilizamos y más adelante desarrollamos alergia a ellos. Estos ácaros de polvo, dentro de los alergenos que tienen un alergeno que se llama tropomiosina. Esta tropomiosina se considera un pan-alergeno, es decir, es una proteína con capacidad de tener reactividad cruzada. Reactividad cruzada no es más que la IgE específica reconoce a la
a la tropomicina del ácaro, y cuando se expone a la tropomicina de los determinados mariscos o cucarachas o insectos, cree que está reconociendo la tropomicina del ácaro, y en realidad lo que está reconociendo es a la tropomicina del langostino, del cangrejo, de otro tipo de mariscos. Entonces existe se le conoce esto como reactividad cruzada. Y la reactividad cruzada más descrita se ha visto que es la tropomicina, a pesar que en los últimos años se están reportando otro tipo de proteínas que también tienen reactividad cruzada entre ácaros y mariscos. Entonces, los alérgicos sensibilizados a mariscos, o sea, si yo tengo alergia al marisco, tengo alta posibilidad que tenga alergia a los ácaros de polvo y viceversa. ¿Okay? Aproximadamente un 30% de alérgicos a los ácaros de polvo tienen alergia a mariscos. ¿Ok? Entonces, es por eso que lo primero que se da es una alergia respiratoria. El paciente se sensibiliza, le da alergia a los ácaros, es decir, rinitis, asma, y a posteriori puede desarrollar esta alergia alimentaria. Entonces, es por eso la explicación y que tenemos un alto índice y prevalencia en el país de alergia a mariscos. Bueno, un poco describir qué es la tropomicina. Es una proteína, parte de la contractura muscular, de la contracción muscular, es el alergeno mayor de los crustáceos, tiene reactividad cruzada con diferentes tipos de crustáceos y moluscos. También la tropomicina también está presente en cucarachas y algunos mariscos. La tropomicina de algunos los vertebrados no es alergénica, porque nosotros también tenemos tropomicina, ojo ahí, tenemos tropomicina, pero no es alergénica. Se tiene muchas veces la impresión de que las reacciones a múltiples crustáceos es frecuente, pero existen pocos estudios clínicos. En realidad, muchas veces generalizamos alergia a los mariscos y no es más que, por lo general, la alergia más prevalente es alergia al langostino. En segunda instancia, a los crustáceos. Langostino, cangrejo, camarón. Y en general, ya en menor porcentaje, alergia a los mariscos. Los mariscos, hacer hincapié que son 3 grandes grupos: crustáceos, moluscos y bivalvos. Crustáceos, cangrejo, langostino, camarón. Moluscos, pulpo, calamar. Bivalvos, todas las conchas. En este caso, por ejemplo, la alergia a los moluscos es menos conocida y es menos frecuente, o sea, existe menos posibilidad. Podemos tener pacientes que dicen, yo tolero el langostino, pero puedo comer choro. Así es verdad. Por eso, los pacientes que sean alérgicos a crustáceos, tenemos la posibilidad de probar moluscos o bivalvos también. Bueno, mencionar la alergia a los frutos secos, hacer hincapié aquí que el maní en realidad no es un fruto seco, sino es una leguminosa. Existe mucha reactividad cruzada dentro de los frutos secos. Se han descrito varias situaciones dentro de los frutos secos. El tratamiento para alergia a frutos secos no existe más que la dieta de evitación. Muchas veces ingerimos frutos secos como alérgenos ocultos en determinados platos y no desconocemos que tiene frutos secos y podemos desarrollar alergias a determinados frutos secos si no lo sabemos. También tenemos alergia a los cereales. Existe alergia al trigo, al centeno, cebada, todo tipo de cereales, todos tienen proteínas y que por lo general tienen proteínas que están presentes en los pólenes de gramíneas. El paciente que tiene alergia a los pólenes de gramíneas tiene mayor posibilidad de tener una prueba cutánea simplemente positiva a algún tipo de cereal por un tema de reactividad cruzada, más no alergia. O en el peor de los casos sí puede desarrollarla. El 80% de los alérgicos a cereales toleran el resto de cereales. Existe reactividad cruzada también a los cereales, pero es poco frecuente. Alérgicos a cereales con gluten, como el trigo, cebada, avena y centeno, toleran cereales sin gluten, que es el maíz y el arroz. Alergia a legumbres, las lentejas, los frijoles, también existe posibilidad. Más del 80% de niños alérgicos a legumbres tienen alergia a más de una legumbre, es decir, posiblemente existe reactividad cruzada. En países del área mediterránea, los pacientes que son alérgicos a una legumbre como lenteja, garbanzo o guisante tienen un riesgo alto de reaccionar a otro tipo de legumbres. Entonces, para terminar, esta es una gráfica, también vuelvo a insistir, estos datos son de población española, en el cual podemos observar si el paciente es alérgico, por ejemplo, en este caso al maní, tiene posibilidad de tener reacciones a otra legumbre, hasta un 5%. El paciente que es alérgico a la lenteja tiene hasta un 60% de posibilidad de ser alérgico al garbanzo o guisante. El paciente que es alérgico al langostino tiene un 75% de posibilidad de ser alérgico al cangrejo
o a la langosta. El paciente que es alérgico a leche de vaca tiene un 10% de ser alérgico a carne de vaca. El paciente que es alérgico al durazno tiene un 55% de posibilidad de ser alérgico a otro tipo de fruta rosácea, que son manzana, ciruela, cereza, pera. Y como esta gráfica la podrán ver detenidamente. Otra cosa importantísima, y con esto finalizo, existe un síndrome que se llama síndrome látex fruta. En los pacientes que son alérgicos al látex tienen posibilidad de tener reactividad cruzada por alergenos, de pan-alergenos, a tener alergia al kiwi, plátano, palta, incluso la castaña. Muchas gracias por su atención. Les dejo mi correo electrónico para cualquier duda o pregunta que tengan en adelante. Saludos. Los pacientes asmáticos no tienen ninguna indicación de evitar tipo de alimento. Pueden y deben comer de todo. ¿Los cítricos se pueden comer en pacientes asmáticos? Por supuesto que sí. No hay motivo por qué restringirles. Luego, hay mitos de que la leche genera más sintomatología, no existe evidencia que pueda generar más moco, no, son mitos. El paciente asmático puede y debe comer de todo. Los alimentos con los que se tiene experiencia en desensibilizar, los alimentos únicamente son leche de vaca y huevo. No se tiene experiencia a nivel mundial con otro tipo de sensibilizaciones que hayan sido exitosas. Sí se ha intentado con otro tipo de alimentos, pero no tenemos resultados efectivos. Pero a leche y huevo, sí. La desensibilización consiste en administrar el alimento en dosis progresivamente crecientes, en intervalos, dependerá de la pauta que se quiera usar, si quieres una pauta rápida, una pauta lenta, depende mucho. Podemos demorar horas, días, semanas, meses en desensibilizar a un paciente con leche o huevo, depende de la técnica, del protocolo que utilice el médico tratante. Y luego, una vez lograda esa desensibilización, el paciente, el padre sobre todo, tiene que tener un compromiso en que el alimento debe ser administrado de forma diaria, a lo largo de toda su vida. Todos los días deberá consumir leche, ya sea como leche en sí o como parte de otro tipo de alimentos, quesos, yogur, en el caso del huevo también, alimentos con huevo, una cantidad mínima debe el paciente consumir de forma diaria, si no, esa desensibilización luego se pierde. Siempre tenemos que tener en cuenta si el niño también tiene interés en tener esa desensibilización, porque muchas veces la sensibilización es tediosa, logramos desensibilizar a un niño con 10 años y el niño de 0 a 10 años no ha probado leche o huevo, y a los 10 años que le decimos ya puedes comerlo, no le agrada la leche, no le agrada el huevo. Entonces el trabajo ha sido frustro. Si una persona come varios plátanos al día y la prueba en sangre sale que es positivo, la prueba está mal, no significa ni que la prueba está mal ni bien. Simplemente significa que el paciente, si es positivo, si la prueba está adecuadamente, correctamente hecha, significa que el paciente está sensibilizado, que es decir, que ha estado expuesto alguna vez en su vida a ese plátano. Pero si el paciente lo tolera, no tiene alergia. Una cosa es sensibilización y otra cosa es alergia. Cuando todos podemos sensibilizar a algo, alimento, aeroalergenos. Podemos estar toda la vida sensibilizados sin desarrollar síntomas, pero el día que desarrollemos síntomas es cuando correctamente tenemos el título de alérgicos a tal alimento o a tal aeroalergeno. Si esta prueba sale positivo, el paciente lo tolera, no debe dejar de comer el alimento. Respecto a una intoxicación alimentaria por atún o por pescados, no significa que estamos ingiriendo el alergeno. El alergeno no se le considera alergeno en ese momento, es una proteína del pescado y tal. Alergeno es cuando el paciente es alérgico o desarrolla síntomas, ¿no? O sea, el alergeno se comporta el paciente como alergeno. Pero lo que ingresa en sangre en una intoxicación a pescados, ingresa la histamina. O sea, lo que ingerimos por vía oral es la histamina. ¿Por qué? Porque el pescado es rico en histidina, que cuando está descomponiendo tiene una sobreinfección bacteriana, y esas bacterias lo que hacen es que esta histidina la degradan en histamina. Entonces, yo me como el alimento rico en histamina, o sea, me como un vaso de histamina, si lo queremos llamar, y es lo que genera la sintomatología. Pasarán horas para que, en el caso de la anafilaxia, la histamina hace un pico menos a la hora aproximadamente y luego va bajando poco a poco, y por eso que el cuadro remite en horas. Y el tratamiento es únicamente medidas de soporte y antihistamínicos. El valor de la IgE no es tema de esta charla, estamos con el tiempo un poco cortos. Eso será un tema ya para hablar de un síndrome de hiper-IgE.
que vamos a tener que cortar las preguntas ya que no tenemos más tiempo, pero cualquier duda tienen el correo, pueden adquirir la presentación y ya más adelante yo les puedo gustosamente responder todas sus dudas. Hasta luego. Gobierno del Perú. El Perú primero.